A ver, planteemos una pregunta que siempre incomoda un poco, ¿no? ¿Hasta dónde llegaría una persona normal, cualquiera de nosotros, si recibiera órdenes de hacer daño a otro? Uf, es la gran pregunta. Y justo eso es lo que exploró Stanley Milgram con su famoso experimento. Exacto. Hoy vamos a meternos de lleno en eso, el experimento Milgram. Pues sí, hay que situarse, ¿eh? Años 60, justo después del juicio a Adolf Eichmann en Jerusalén. Claro, el famoso «yo solo seguía órdenes». Exacto. Esa defensa resonó muchísimo y Milgram, que era psicólogo en Yale, quiso investigar eso, la obediencia a la autoridad, pero de forma experimental. ¿Y cómo montó el experimento? Porque medir eso en un laboratorio suena complicado. Bueno, diseñó un estudio que, de cara al público, era sobre memoria y aprendizaje. Ah, una tapadera, digamos. Eso es. Reclutó voluntarios con anuncios en el periódico. Les pagaban $4, que para la época no estaba mal. Vale. Les explicaban que el experimento tenía 3 roles. Un experimentador, que era la figura de autoridad, un maestro y un alumno. Y aquí venía el truco, ¿no? Claro, había un sorteo supuestamente al azar, pero estaba amañado. El voluntario real siempre acababa siendo el maestro. El que no sabía de qué iba la vaina realmente. ¿Y los otros? El alumno era un cómplice, un actor, y el experimentador, también parte del equipo, solía llevar una bata blanca, pues para reforzar esa imagen de autoridad científica. Vale, ya tenemos los personajes y la tarea. ¿Qué tenía que hacer el maestro? Pues leer pares de palabras al alumno. Si el alumno se equivocaba al recordarlas, el maestro tenía que administrarle una descarga eléctrica. Ostras, Y cada vez que fallaba, la descarga aumentaba. Empezaba en 15 voltios y subía de 15 en 15, hasta un máximo de 450 voltios. pero ¿eran descargas de verdad? No, bueno, solo una pequeña descarga inicial, de 45 voltios. Se la daban al maestro al principio para que comprobase que el aparato funcionaba. Ah, vale, para que se lo creyera. Exacto. El generador de descargas era falso, pero muy realista. Tenía interruptores, luces y etiquetas que indicaban la intensidad. Descarga ligera, moderada, fuerte, peligro, descarga grave. Y al final, unas ominosas Qué XXX. mal rollo. Y claro, el actor, el alumno, tenía que reaccionar. Sí, tenía un guión de reacciones. Al principio eran quejidos leves, luego gritos de dolor. Uf, Mencionaba que tenía problemas de corazón, pedía parar, suplicaba. Sobre los 150 voltios la cosa se ponía, pues, muy tensa. me imagino. Hacia los 270 voltios eran gritos de agonía y a partir de los 300 silencio, o solo estertores, como si hubiera perdido el conocimiento o algo peor. Qué angustia para el pobre maestro. ¿La gente seguía? ¿Nadie paraba? A ver, muchos mostraban muchísima tensión. Sudaban, temblaban, algunos tenían ataques de risa nerviosa, preguntaban quién se hacía responsable. Era evidente que lo pasaban mal. Ya. ¿Y qué hacía el experimentador? Si el maestro dudaba o quería parar, el experimentador usaba 4 frases estándar cada vez más imperativas. ¿Cuáles eran? Primero, un simple «continúe, por favor». Luego, «el experimento requiere que usted continúe». Después, «es absolutamente esencial que usted continúe». Madre mía. Y la última, la más fuerte. «Usted no tiene opción alguna. Debe continuar». Qué directo. Imagino que antes del experimento, los expertos pensarían que poca gente obedecería hasta el final, ¿no? Totalmente. Milgram consultó a psiquiatras y otros colegas. Predijeron que la gran mayoría se plantaría pronto, sobre los 130, 150 voltios, cuando el alumno empezaba a quejarse fuerte. Calculaban que solo un pequeño porcentaje, quizás los más sádicos, llegarían al máximo. Un 1% o algo así. Exacto, una minoría muy pequeña considerada patológica. Pero los resultados, bueno, fueron demoledores. Cuenta, cuenta. En la versión más famosa del estudio, un increíble 65%, casi 2/3 de los participantes, llegaron hasta el final. Administraron la descarga máxima de 450 voltios. El 65% es brutal. Y otro dato que a mí me parece escalofriante. Ningún participante se negó rotundamente a continuar antes de los 300 voltios. Cuando el alumno ya estaba en silencio. Exacto, cuando ya simulaba estar inconsciente o peor. Hasta ese punto, aunque protestaran, seguían las órdenes. Cuesta creerlo. Gente normal, como decías. ¿Y esto se repitió? ¿O fue cosa de ese grupo concreto? Se hicieron muchas réplicas en otros países, con mujeres como participantes, cambiando el entorno fuera del prestigio de Yale, dando las órdenes por teléfono. ¿Sí?
Los porcentajes variaban un poco, pero la tendencia general era la misma, niveles de obediencia muy altos. Vaya. Aunque sí se vio que la obediencia bajaba si, por ejemplo, el maestro tenía que tocar físicamente al alumno, o si la autoridad del experimentador era menos clara, o, muy importante, si había otros maestros, también cómplices, que se negaban a continuar. Ah, el ejemplo de otros desobedeciendo sí ayudaba. Sí, el apoyo social para desobedecer era clave. ¿Y cuál es la explicación principal que dio Milgram a todo esto? ¿Por qué obedecían tanto? Su teoría central es la del estado agéntico. Estado agéntico. Viene a decir que cuando una persona entra en una estructura de autoridad y acepta el rol de subordinado, puede producirse un cambio psicológico. Deja de verse como responsable de sus acciones. Se ve como un agente. Exacto, como un instrumento que ejecuta los deseos de la autoridad. Y la responsabilidad moral se la transfiere a esa figura de autoridad. Yo solo hacía lo que me decían. Volvemos a Eichmann. El sistema diluye la responsabilidad individual. En gran medida sí. También influyen otros factores, claro. La gradualidad. Empezar con descargas pequeñas y subir poco a poco hace más difícil parar. O la legitimidad del contexto, la ciencia, la Universidad de Yale. Claro, no es lo mismo que te lo pida alguien en bata en Yale que un tipo cualquiera en la calle. Desde luego. No es solo obediencia ciega, es una redefinición de la situación influida por la autoridad percibida. Todo esto lógicamente levantó una polvareda ética tremenda. Enorme. El engaño a los participantes, la angustia que se les provocó. Fue muy criticado. Y tuvo consecuencias, ¿no? Sí, fue uno de los experimentos que impulsó cambios muy importantes en la ética de la investigación con seres humanos. El consentimiento informado detallado, los comités de ética, mucho viene de ahí. Aunque parece que los propios participantes no lo vieron tan mal a posteriori. Es curioso, sí. Milgram hizo un seguimiento y reportó que el 84% de los participantes dijeron estar contentos o muy contentos de haber participado porque sentían que habían aprendido algo importante sobre sí mismos y sobre la naturaleza humana. Qué complejo. Hay una cita de Milgram que me parece muy potente para cerrar. Decía algo así como que podemos ser marionetas de la sociedad, pero al menos somos marionetas conscientes. Y esa conciencia es quizás el primer paso para liberarnos. Es una reflexión clave, sí. El experimento no nos dice que seamos inherentemente malos, sino que somos tremendamente susceptibles al contexto, a la situación, a las estructuras de autoridad. Y nos deja esa tarea pendiente, ¿no? La de estar siempre alerta cuestionando las órdenes, las jerarquías, las presiones. No solo en situaciones extremas, sino en el día a día. Fomentar ese pensamiento crítico para que la conciencia individual no quede ahogada por la obediencia automática. Exacto. Quizá esa sea la lección más vigente y necesaria que nos deja Milgram. La vigilancia constante de nuestra propia conciencia frente a la autoridad.